durante décadas el Estado de Israel ha sido un aliado muy clave para la República Dominicana en materia de cooperación internacional. Hoy, esa nación está siendo asediada por ataques de un grupo terrorista que durante años ha querido reclamar la Franja de Gaza en el sur del Estado de Israel. Hoy vamos a conversar con el embajador de Israel en la República Dominicana, Raslan Abu Rukun, quien nos va a explicar el contexto de este conflicto que se ha generado y la posición oficial del Estado de Israel ante la comunidad internacional de cara a este conflicto bélico en la Franja de Gaza. De igual manera vamos a conversar con Rolkin Lorenzo Jiménez, abogado, especialista también en temas internacionales, quien nos dará el contexto histórico y jurídico de la situación del conflicto entre el Estado de Israel y la autoridad palestina por la Franja de Gaza para que podamos tener algún nivel de información más sobre este conflicto que ocurre entre Israel y hoy día el grupo terrorista Hamas. El Estado de Israel, que es uno de los estados más recientes en la historia del mundo en haber sido conformado, durante años tuvo el control de lo que nosotros conocemos hoy como la Franja de Gaza. Comunidades judías, agricultores y miembros de la población israelí formaron parte de los ciudadanos que habitaron esa zona durante muchos años, hasta el año 2005, cuando el gobierno de Israel decidió desocupar ese pedazo de tierra para llegar de alguna manera a algún acuerdo de paz con la autoridad palestina que reclamaba también ese pedazo de tierra como parte de su conjunto de la nación palestina. Ahora bien, luego de eso han ocurrido una serie de conflictos bélicos, como el que está ocurriendo ahora también entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, que como veremos en la entrevista con el embajador de Israel en la República Dominicana, ese grupo no representa a la autoridad palestina. Sin embargo, es un grupo que está siendo apoyado por otras naciones, como lo es el caso de Irán y el caso de Siria, y quizás otras que se deberá ver más adelante. Viendo esta situación en el mundo en el día de hoy, donde un grupo terrorista ataca a una nación reconocida por la gran mayoría de los países de la comunidad internacional, reconocida por las Naciones Unidas, y en el caso de la República Dominicana, un aliado fundamental en materia de cooperación internacional, en materia de agropecuaria, en materia de negocios, en materia de tecnología y en materia de seguridad. Nosotros tenemos que continuar solidarizándonos con el Estado de Israel. Debemos apoyar que se llegue a una solución pacífica en ese conflicto. No podemos apoyar que ese conflicto bélico continúe, sobre todo cuando hay un grupo terrorista provocando esa situación, aunque el Estado de Israel, con todo su legítimo derecho, está defendiendo a sus ciudadanos con mecanismos bélicos también, pero eso es su derecho, porque fueron víctimas de un ataque vil de ese grupo terrorista. Pero creo que debemos, como comunidad internacional, incluyendo la República Dominicana, buscar de alguna manera de que esos ataques puedan parar y procurar algún nivel de entendimiento, no con los terroristas, porque con los terroristas no se negocia, pero sí con la autoridad palestina, porque definitivamente ese conflicto de la Franja de Gaza no puede continuar expandiéndose, porque cada cierto tiempo ocurren este tipo de situaciones. Viendo este panorama y en un mundo convulso como el que estamos viviendo ahora mismo, donde hace un año y tanto inició una guerra entre Ucrania y Rusia, ahora tenemos esta situación bélica en Medio Oriente, específicamente entre Israel y Hamas. ¿Qué otros conflictos pudieran aparecer por falta de entendimiento? ¿Qué otros conflictos pudieran aparecer porque grupos terroristas quieren provocar a naciones pacíficas, a naciones que simplemente están dedicadas a sus ciudadanos, que están buscando algún nivel de avance en medio de, como repito, un mundo convulso como este? Lo ideal es que de alguna manera el mundo libre, el mundo occidental, que durante muchos años dirigió el orden mundial, pero que se ha visto amenazado ese orden mundial precisamente por naciones autoritarias, por naciones populistas y por una gran parte también de naciones asiáticas que han avanzado mucho más quizás que las naciones occidentales, debe de alguna manera
tomar carta en esta situación que afecta ahora al Estado de Israel, así como la tuvieron en el conflicto con Ucrania y Rusia. Aunque se dividieron los intereses, porque al final lamentablemente hay una lucha de intereses, no puedo dejar de decir que hubo algún involucramiento de la comunidad internacional en ese conflicto. Lo mismo debería ocurrir ahora en esta situación que afecta al Estado de Israel y la República Dominicana, que ha sido coherente en su posición. El presidente Abinader lo ha expresado, que no desea de ninguna manera que este conflicto se extienda, al contrario, que se busque la sensatez, tomando en cuenta que es con un grupo terrorista que se está lidiando, pero que los países que están apoyando a ese grupo terrorista dejen de financiar estos provocadores contra la paz y que afectan el orden mundial. Nuestra solidaridad nuevamente con el Estado de Israel. Vamos a tener una entrevista muy interesante con el embajador de esa nación aquí en la República Dominicana y también con Rolkin Lorenzo Jiménez, un colaborador habitual de este espacio, para que podamos entender la magnitud de este conflicto y el origen histórico, porque esto es algo prácticamente bíblico, lo que afecta a esas dos naciones en pugna por ese territorio que es la Franja de Gaza. Es un honor recibir en Líderes este domingo al embajador de Israel en la República Dominicana, Raslan Abu Rukun, quien nos acompañará este domingo a conversar sobre la situación que vive ese hermano país, con quien la República Dominicana tiene una relación histórica y que nos enorgullece poder continuar nuestras relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Embajador, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por tener esta oportunidad tener con ustedes. Usted tiene embajador 2 meses, ¿verdad? En la República Dominicana. 2 meses aquí en Santo Domingo. ¿Qué le ha parecido el país desde su llegada? El país maravilloso y los gentes dominicanos también. Comencé la misión aquí en Santo Domingo con el Feria de Libro. Israel fue país invitado y tuve oportunidad de encontrar con muchos dominicanos y hablar sobre Israel, sobre las relaciones entre dos países y fue excelente para mí, para mi familia también. El pasado 7 de este mes, Israel fue víctima de un bombardeo del grupo terrorista Hamas. Y a raíz de ese evento, donde murieron muchos ciudadanos de Israel, se ha provocado un conflicto bélico entre Israel y ese grupo terrorista. ¿Cuál es el origen, embajador, de esta situación que se ha generado? Sí, ahora en estos días Israel está en estado de guerra con Hamas, contra Hamas. Y estos eventos comenzaron en el último sábado, cuando todos los judíos en Israel celebraron la fiesta de Sukkot. Y en sábado mañana los terroristas comenzaron con miles de misiles y cohetes los pueblos israelíes y también casi de 1.000 terroristas infiltraron entre Israel y comenzaron a atacar familias, todas las familias, atacar jóvenes, niños, personas adultos y mataron más de 1.200 israelíes, secuestraron muchos, incluir niños, bebés de 6 meses, por ejemplo, o 3 años, en manera muy brutal, que no vimos en pasado. Tal vez en la época o acciones de ISIS, Al-Qaeda,
Desde el momento, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a luchar los terroristas y también estamos atacando los centros de Hamas en Gaza. Ahora, cuando hablamos sobre el origen de este conflicto, necesitamos saber que tenemos el conflicto Israel con los palestinos, que tenemos muchos años. Pero esta acción y ataque brutal no tiene nada con el conflicto entre Israel y los palestinos. Porque Hamas no representa al pueblo, la nación palestina y los palestinos. Hamas es una organización terrorista que parte de grupo o movimiento de los hermanos musulmanes en Medio Oriente, que tiene ideología muy extremista y para promover Estado Islámico y la gobierno y ley de este país que ellos quieran, es de la ideología islámica o Sharia. Y este grupo terrorista que muchos años planeaba atacar a Israel, en la ideología de esta organización, ellos quieren destruir el Estado de Israel. Ahora, este grupo está apoyado por Irán. Irán, gran país en Medio Oriente, que apoya muchas organizaciones terroristas en muchos países en Medio Oriente, como Hezbollah en Líbano, como otros grupos en Yemen, en Irak, y también Hamas. Y Hamas siempre trabajan para atacar a israelíes, muchas acciones de terror contra ciudadanos israelíes. Y este último ataque, nosotros vimos la brutal y también los valores que no tienen valores, cualquier valores, y atacar y secuestrar los niños y matar todas las familias en Israel. Y este es el origen de este conflicto. Embajador, al día de hoy que estamos presentando esta entrevista, ¿ha podido Israel ya controlar los ataques del grupo terrorista Hamas? Sí, las fuerzas de defensa de Israel están luchando en el sur de Israel. Casi controlamos todos los pueblos y áreas en el sur de Israel. En este momento estamos atacando en Gaza. Atacamos en Gaza y también tenemos tensión en la norte, en otra frontera con Hezbollah en Líbano, y estamos preparados por cualquier escenario que tenemos desarrollo de frontera en el norte también. El Estado de Israel ha encontrado la solidaridad de muchos países amigos, como es el caso de la República Dominicana. Nuestro presidente Luis Abinader, desde el momento en que comenzaron los bombardeos, emitió un comunicado de solidaridad con Israel, pidiendo que se pueda resolver esa situación sin más daños a vidas humanas, pero también han encontrado solidaridad de otros países importantes. ¿Quiénes más han apoyado al Estado de Israel en esta situación tan delicada? Está muy delicada y muy importante recibir este apoyo. En los primeros momentos recibimos apoyo de muchos países y todo el mundo libre
como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, y también para mí como embajador aquí a recibir este apoyo del presidente Abinader y también el ministro de Relaciones Exteriores Álvarez y otros políticos, la grupo parlamentar de amistad de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, con declaración muy fuerte, apoyar al Estado de Israel y condenar los terroristas. Este es muy importante porque ahora necesitamos este apoyo al derecho de Israel a defender los ciudadanos y las fronteras de Israel. Y ahora tenemos en otro lado países como Irán y como Siria, como otros países que apoyan Hamas. Y también vimos que muchas personas y prensa también, prensa aquí en República Dominicana, pero también en otros países en todo el mundo, hablan sobre apoyar al pueblo y la nación de Palestina. Ellos hablan las acciones de Hamas. No puedo imaginar cómo humanidad y persona puede apoyar las acciones. Cuando ellos hablan sobre apoyar a los palestinos, no necesitan, no pueden apoyar las acciones, últimas acciones y ataques de Hamas. ¿Usted cree, embajador, que la comunidad internacional, sobre todo los que han apoyado y se han solidarizado con Israel, están conscientes del rol de un país como Irán en este proceso? Sí, por muchos años hablamos sobre la estrategia policía de Irán en el Medio Oriente. No solo sobre el programa de arma nuclear weapon. ¿De armas nucleares? Sí, pero también sobre la estrategia que Irán tuvo en Medio Oriente, apoyar las organizaciones con manera economía y también logística y otras maneras. Y ahora en Israel sabemos eso por muchos años y siempre hablamos que todo el mundo necesita saber qué este país hace en Medio Oriente. Embajador, nosotros, por ejemplo en mi caso, quizás muchas de las personas que nos ven, que nos siguen en las redes sociales y que están viendo esta entrevista, han leído quizás la historia y la posición oficial de Israel en torno a la Franja de Gaza. Pero nos gustaría que usted, como embajador, representante oficial de Israel en República Dominicana, le pueda decir aquí a los que nos ven en esta entrevista, explicar esa posición oficial del Estado de Israel en relación a la Franja de Gaza. Sí, Israel salió la Franja de Gaza en 2005. En decisión del gobierno de Israel y como parte de la estrategia de Israel de promover paz con los palestinos. Cuando salimos de Gaza, muchas personas y gobiernos en todo el mundo hablan sobre la nueva Singapur en el Medio Oriente. Pero en 2007 Hamas controló Gaza. Mataron muchos palestinos en este proceso, en lucha contra la autoridad palestina. Y desde 2007 hasta ahora, ellos invirtieron mucho en construir las capacidades militar
de ellos. Y siempre, cada meses o un año, comenzaron a atacar Israel con cohetes, con misiles, y no países en todo el mundo pueden aceptar esta realidad. Y nosotros siempre respondemos, y después de responder, muchos países en el Medio Oriente dicen que ahora los palestinos tienen problemas, el gran problema que Hamas hace atacar los ciudadanos israelíes y después esconder atrás los ciudadanos palestinos en hospitales, en escuelas. Y porque eso, cuando Israel atacó, no queríamos eso, pero también ciudadanos palestinos murieron en estos ataques. Y hasta sábado, con este ataque brutal, que no país en todo el mundo puede aceptar o responder como, ok, vamos a continuar con esta realidad como en el pasado. Y esta es la historia de Franja de Gaza. Hamas controla Gaza y no habla, no hace nada para los intereses de los pueblos palestinos. Siempre tendrán un objetivo, destruir el Estado de Israel, y tienen esta cooperación con Irán, con otras organizaciones, y esta es la situación en Gaza, en la Franja de Gaza. Como usted bien dice, esta situación tiene varios años, generando un conflicto regional, y a raíz de estos ataques recientes, ¿usted visualiza que pueda esto generar algún nivel de solución internacional al conflicto que se genera con la Franja de Gaza? Ahora, en estos momentos, el objetivo del gobierno de Israel es destruir y eliminar la capacidad militar de Hamas, y también eliminar esta organización. Y esperemos de después de eso podemos hablar sobre negociaciones con la autoridad palestina, pero en este momento también la autoridad palestina no atacó y no dice nada sobre los ataques de Hamas. Ellos necesitan tener declaraciones claras que ellos querían paz, querían promover el proceso de paz con Israel y no apoyar a Hamas. Este es muy importante para el futuro. Ahora, en los últimos años, nos vimos que Israel, cuando país árabe o en Medio Oriente quería tener paz con Israel, Israel siempre preparado por eso. Vimos eso en la historia de Israel con Egipto, con Jordania, los últimos años con los acuerdos de Abraham también. Y también en los últimos meses hablamos mucho sobre las posibilidades de paz o normalización de las relaciones con Arabia Saudita. Y yo pienso que jamás vi eso, y este también un objetivo o razón de este ataque. ¿Existe, embajador, algún sentimiento histórico, religioso de esa tradición hebraica en torno a la Franja de Gaza? ¿Hay una historia vinculada a la tradición histórico-religiosa del pueblo israelí? En Franja de Gaza, en el pasado tenemos los judíos que viven ya en Gaza.
Y tenemos esta conexión religiosa de judío en Gaza. Yo no soy judío, soy druso israelí, pero con esta conexión y también tuvimos los pueblos israelíes en Gaza que desenvolvieron las capacidades en agricultura y por muchos años. Pero en 2005 tuvimos esta decisión del gobierno a salir de Gaza porque pensemos que este proceso va a ayudar a promover paz con los palestinos. Nos vimos que en este lugar tuvimos esta autoridad controlado por organización terrorista. Finalmente, embajador, ¿algún mensaje que a usted le gustaría enviar a la comunidad israelí en la República Dominicana que nos está viendo por los diferentes medios donde transmitimos? Y un mensaje de usted como embajador a los dominicanos a raíz de esta situación que se ha generado. Mensaje, primero agradecer a los dominicanos. Los últimos días recibimos cientos y miles de mensajes de apoyo del Estado de Israel. Este es muy, muy importante por Israel. Y también yo quiero decir que estos momentos difíciles por Israel, por los ciudadanos israelíes, pero Israel ganará y Hamas pagará precio muy alto. Le agradecemos, embajador, habernos acompañado en este segmento de nuestro programa para ilustrarnos a los dominicanos y a los que nos ven sobre la realidad de este conflicto que se ocurre en la Franja de Gaza, donde Israel ha sido atacada de manera vil por un grupo terrorista y que nosotros reiteramos como país, como República Dominicana, nos acogemos al mensaje del presidente Abinader, a la declaración del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados, del Grupo de Amistad Dominico-Israelí, de que no vamos a tolerar que el pueblo de Israel siga siendo atacado por grupos terroristas. Nos unimos a nuestros hermanos de muchos años, como lo es el pueblo de Israel, nos solidarizamos y vamos a seguir apoyándolos en que ese Estado tan importante, que luego en otro momento hablaremos de la colaboración entre ambos países, pero ese Estado tan importante para la República Dominicana merece vivir en paz y merece respeto en cuanto a sus creencias, su filosofía de vida y también sus principios políticos. Así que cuente con nosotros, embajador, y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Estábamos conversando con el embajador de Israel en la República Dominicana, Raslan Abu Rukun, quien nos ha acompañado y nos ha ilustrado sobre el conflicto que ocurre ahora mismo entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Vamos a conversar con Rolkin Lorenzo Jiménez, quien es un abogado, especialista también en temas internacionales, pero sobre todo un gran amigo y colaborador de este espacio de líderes desde hace muchos años. Rolkin, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Orlando, por la invitación en este espacio que en sus casi 20 años se ha convertido en una referencia en materia de difusión de ideas democráticas e institucionales en la República Dominicana. Gracias, hermano. Vamos a conversar contigo sobre este conflicto que se ha generado entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que como decíamos en nuestra introducción, es un conflicto que tiene años, ocurriendo en diferentes dimensiones, pero que en este momento ha llamado la atención lo agresivo que ha sido desde el punto de vista bélico. ¿Cuál es el origen de este conflicto que se genera por la Franja de Gaza y que muchos autores dicen que esto es un tema hasta bíblico, otros autores dicen que es un tema, pues obviamente, un territorio que se debaten dos países? ¿Cuál es el origen? Según tu experiencia, tus estudios
y tu conocimiento. Bien, Orlando, yo creo que la clave está ahí, en comenzar por el origen para poder comprender en su justa dimensión este conflicto bélico. Yo he visto en los últimos 8 días a distintos expertos y analistas internacionales enfocarse mucho en las repercusiones y en las consecuencias económicas que se desprenden del conflicto. Sin embargo, yo creo que para la generalidad de la población nacional e internacional, que muchas veces no está muy atenta a los temas geopolíticos y de las ciencias sociales, es fundamental conocer las causas para así poder ellos, la sociedad, procesar el bombardeo constante de información que hay sobre este tema. Distintos expertos en geopolítica y analistas internacionales enfocan el origen del conflicto árabe-israelí hasta 1000, 2000 años atrás. Como tú bien señalabas, algunos se van hasta la Biblia. Sin embargo, yo creo que con el mayor respeto, para poder entender lo que está pasando en los últimos días, no hay que irse tan lejos. Simplemente hay que retrotraerse a 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y me explico. Como es de conocimiento, entre 1933 y 1945 en Alemania imperó la dictadura de Adolf Hitler. Se instaló el famoso Tercer Reich. Una de las grandes banderas que enarbolaba el régimen nazi en Alemania era la discriminación hacia los judíos, porque entre otras cosas la ideología nazi responsabilizaba a los judíos en Europa y específicamente en Alemania de haber sido los responsables de la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Pues bien, el régimen nazi de Hitler entre el 33 y el 45 puso en práctica una política de discriminación muy fuerte que desembocó al final en el exterminio de más de 6 millones de judíos. Es importante destacar que si bien en Alemania la población judía no llegaba ni al millón, pero a medida que Alemania comenzó a invadir otros países a partir de septiembre de 1939, como Polonia, Hungría, los Balcanes, allí se había una población considerable y por esa razón también el régimen nazi extendió su política de exterminio hacia los demás territorios que iba dominando de Europa. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente derrota del régimen nazi en Alemania, la comunidad internacional, dígase específicamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética principalmente, rescataron una vieja idea que se había planteado en torno a buscarle un territorio a toda la población o toda la nación judía que estaba dispersa por Europa y que ese territorio, fuera de Europa, se convirtiera en el Estado judío. Algunos plantearon, por ejemplo, los propios nazis, antes de ser derrotados, planteaban llevar a los judíos a la isla de Madagascar, que está, como sabemos, al sur de África. También propusieron los nazis llevarlo a una zona de Sudamérica, específicamente entre Argentina y Brasil. Sin embargo, cuando cae la dictadura alemana, los aliados lo que plantearon fue, bueno, llevar a los judíos de Europa y constituirle un Estado en Palestina. Dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y uno judío. Esa tesis había sido enarbolada ya a finales del siglo XIX por Teodoro Herzl, que es considerado por muchos como el padre ideológico del Estado de Israel. Sin embargo, Teodoro Herzl consideraba, que él era un judío húngaro, él consideraba que no era una parte de Palestina que le correspondía a los judíos, sino todo Palestina. Pero bien, se toma la tesis de Teodoro Herzl, pero a medias, porque se decidió dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y uno judío. Pues en efecto, en mayo de 1948, Israel se constituye como Estado. Pero naturalmente los vecinos de Israel, dígase Egipto, Siria, Irak, Jordania y otros países del Golfo Pérsico, como Irán, no aceptaron la creación de un Estado judío en el territorio palestino, porque esos países árabes musulmanes y persa musulmán, como es el caso de Irán, entendían que la creación de un Estado judío en medio de Palestina era en cierta forma algo contra natura desde el punto de vista religioso y étnico en el mundo árabe, y consideraban que Israel era un Estado tapón para dividir a los países árabes del Medio Oriente con los países árabes del norte de África. Tomando en cuenta este resumen que nos das de precisamente la fundación del Estado de Israel y sus antecedentes, y viendo que, como tú bien explicas, pues se funda un Estado primariamente de judíos en una zona de árabes. Luego de la fundación del Estado de Israel,
en ese trayecto, digamos, desde su fundación hasta el año 2005, que es cuando entrega el Estado de Israel, o mejor dicho, cuando desocupa la Franja de Gaza. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que comenzó quizás, obviamente tú bien dices, fue una especie de provocación al mundo árabe, pero en ese pedazo de tierra específicamente, ¿cómo comenzaron esos conflictos a generarse luego de fundado el Estado de Israel y que Palestina reclamaba ese pedazo de tierra? Sí, Orlando, como bien decía, los países vecinos de Israel, árabes y musulmanes, no aceptaron la creación de ese Estado. Y desde un primer momento, desde 1948, cuando se crea el Estado de Israel, le declararon la guerra a Israel. Entre 1948 y los años 60, Israel libró un fuerte conflicto bélico con sus vecinos y fue creando su propia capacidad defensiva autónoma. En 1967, los países árabes, específicamente con Egipto y Siria, que se habían unido en la denominada República Árabe Unida, decidieron atacar a Israel en 1967, una coalición de países árabes. Ya Israel, que se había consolidado su política de defensa en ya casi 20 años de historia, derrotó a los países árabes que le atacaron en 6 días. Por eso se le conoce la guerra de los 6 días. Y no solamente derrota a Egipto, a Siria, a Irak, etcétera, sino que decide, como estrategia de seguridad, quitarle territorio a sus vecinos y ocuparlo temporalmente. Y fue el caso, por ejemplo, a Egipto, que le arrebató la famosa península del Sinaí, a Siria, que le despoja de los famosos altos del Golán, y en el caso de Palestina, que era el Estado árabe que se había fundado al mismo tiempo que Israel, en el caso de Palestina, el gobierno israelí decidió en la guerra de los 6 días ocupar Cisjordania y ocupar la Franja de Gaza. Como bien tú señalas, la ocupación de la Franja de Gaza se mantuvo hasta el año 2005. Sin embargo, en la actualidad, la ocupación de Cisjordania se mantiene, está vigente. Y se habla por eso de los famosos territorios ocupados de Israel, que a decir de los expertos en derecho internacional, la actual ocupación de Cisjordania viola varios acuerdos y varias resoluciones de Naciones Unidas. Y de hecho, en el gobierno de Obama planteó llegar a una negociación para que se volvieran a restablecer entre Palestina e Israel las fronteras previas a 1967. Decía que con la guerra de los 6 días Israel despoja a Egipto de la península del Sinaí y a Siria de los altos del Golán, además de a Palestina de Cisjordania y Franja de Gaza. Franja de Gaza, decíamos, fue devuelta en el 2005 a Palestina. En la península del Sinaí, Israel se la devuelve a Egipto en 1978 a través de los famosos acuerdos de Camp David, que fueron impulsados por el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. ¿Tú crees que de parte de Occidente pueda venir algún tipo de sanción a países que, dicen los medios de comunicación y algunas informaciones, financian a estos grupos como Hamas, como es el caso de Irán, el caso de Siria? ¿Tú crees que pueda venir quizás una ofensiva diplomática a nivel de sanciones para esos países de parte de Occidente? Bueno, más que venir, yo diría que se seguirían consolidando ciertas sanciones. Estados Unidos desde 1979, en el caso específico de Irán, ha venido imponiendo sanciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la política exterior de Estados Unidos tiene, digamos, curvas. No es lo mismo una política exterior aplicada por republicanos en el Medio Oriente que una política exterior aplicada por los demócratas, como ocurre actualmente con el presidente Biden. Siempre se ha dicho que los demócratas no han tenido un manejo muy adecuado de la relación de Estados Unidos en materia de seguridad con el mundo árabe musulmán. Bueno, de hecho, te hago la pregunta porque muchos medios de comunicación, pro-Israel sobre todo, han sacado las fotos de un encuentro que tuvo recientemente el presidente Biden con autoridades de Irán y lo colocan como una especie de, digamos, de incoherencia con la política exterior norteamericana. Y casualmente pasa esto y muchos medios también, de estos medios conservadores de Estados Unidos, como que inculpan al presidente Biden digamos, indirectamente en todo esto que está pasando, a raíz de que Irán, y ahí lo dijo aquí el embajador de Israel antes de este segmento, es el principal auspiciador del grupo Hamas en este contexto. Entonces, por eso te pregunto, porque hemos visto también, como tú dices, se han consolidado, o se pueden consolidar, pero hemos visto un Occidente débil, Rolkin, también, en torno a muchas situaciones que están ocurriendo en el mundo. Pareciera que Occidente no tiene el timón de muchos de los acontecimientos que están ocurriendo recientemente. Finalmente,
¿Ves alguna salida en el corto plazo a este conflicto bélico entre Israel y Hamas? Mira, yo siempre he creído en este tipo de conflictos cuyo origen, entre otras causas, responde a razones religiosas, que es poco probable que se logre extirpar para siempre el problema. Rolkin, muchas gracias por acompañarnos a nutrirnos de estos conocimientos. A ustedes será hasta el próximo domingo.